Muy bien, iniciamos con el conocimiento de Dios. Y vamos a iniciar con una definición. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Esa es la definición del conocimiento de Dios. Ahora, a este atributo del conocimiento de Dios también se le llama de otra manera, y quizá lo han escuchado. Se le llama la omnisciencia de Dios. Entonces es el conocimiento de Dios o la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios nos dice que Dios conoce, que Dios sabe todo. Dios conoce primeramente a sí mismo, pero también todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Y esta idea de la omnisciencia de Dios o del conocimiento de Dios lo vemos a través de la Biblia en muchas partes. Job 37:16. ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? Maravillas del conocimiento perfecto. Aquí está hablando del conocimiento de Dios. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios tiene conocimiento perfecto. Como lo dice Job 37. Dios sabe todas las cosas. Y de nuevo, a este atributo de Dios también se le llama la omnisciencia de Dios. Ahora, tenemos esta definición y vamos a verla por partes. Vamos a iniciar con Dios se conoce plenamente a sí mismo, la primera parte de nuestra definición. Ahora, el hecho de que Dios tenga conocimiento completo de sí mismo es muy interesante, porque Dios es un Dios infinito y es un Dios ilimitado. Pero aun cuando Dios es infinito e ilimitado, Dios se conoce a sí mismo completamente, perfectamente. Y obviamente solamente un Dios infinito puede conocer a ese mismo Dios que es infinito. Nosotros, como criaturas finitas, vamos a pasar una eternidad en el cielo conociendo a Dios, aprendiendo cosas nuevas del carácter de Dios, de la persona de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender algo nuevo de Dios, porque Dios es infinito. Pero Dios mismo, Él sí conoce todo acerca de Él. Él se conoce plenamente a sí mismo. Primera de Corintios 2, del 10 al 11, nos habla de esto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces solamente el que es infinito, Dios, el Espíritu de Dios, como dice aquí Primera de Corintios, puede conocer perfectamente cada detalle de sí mismo. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Empezamos por ahí. Pero también Dios sabe o conoce todas las cosas reales. Ahora, ¿a qué nos referimos con todas las cosas reales? Nos referimos a todas las cosas que existen, a todas las cosas que son, a todas las cosas que suceden. Esa es nuestra realidad, el mundo, el universo donde vivimos. Dios conoce, Dios sabe
todas las cosas reales. Dios conoce todo en la creación. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada en la creación, y la creación es todo lo que existe, que no sea manifiesto en su presencia, que no estén desnudos y abiertas ante los ojos de Dios, de aquel que lo creó todo. Todo en la creación es manifiesto a Dios y Dios lo conoce todo. Job 28:24, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Él conoce todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que era en el pasado y también todo lo que va a ser en el futuro. Dios conoce el futuro también. Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es el único que tiene la capacidad de conocer el futuro. Y aquí está hablando de profecía, de cómo Él, desde antes de los tiempos, desde antes de que sucedieran las cosas, Él ya las había hecho manifiestas, ya había dicho que iban a ocurrir. Dios conoce el futuro. Isaías 42, del 8 al 9. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Entonces, dentro de la idea de que Dios conoce todo lo que es real, está la idea de que Dios conoce todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar en el futuro. Dios también conoce cada detalle de nosotros, de cada persona que ha existido, de cada persona que existe hoy y de cada persona que va a existir en el futuro. Dios conoce cada detalle de cada uno de ellos. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita antes de que lo pidamos, antes de que podamos siquiera pedírselo. Él ya lo sabe. Mateo 10:30. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Ahora, literalmente Dios sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, pero la idea que nos está dando aquí es de que Dios sabe absolutamente todo de cada uno de nosotros. No hay nada oculto o fuera del conocimiento de Dios. Eso incluye lo que pensamos. Dios conoce cada detalle de nosotros. Salmo 139, del 1 al 4, es un salmo bien interesante. Y me gusta mucho la forma como el salmista pone aquí esta idea del conocimiento perfecto de Dios. Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos
te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué interesante la forma como lo pone aquí el salmista. Conoces mi sentarme y mi levantarme, mi andar y mi reposo. Cada cosa que hacemos, Dios la sabe. Conoce mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y continúa hablando aquí el salmista, en el versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde antes de que naciéramos, cuando todavía estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía. Dios ya sabía todas las cosas que iban a pasar en su vida. Y eso es real para cada uno de nosotros. Desde antes de que naciéramos, Dios ya conocía cada detalle de nosotros. Nada está oculto ante los ojos de Dios. Entonces la idea aquí es de que Dios conoce todo, sabe todo lo que es real. Todo lo que existe, todo lo que es, Dios lo conoce a la perfección. Ahora, con esto no debemos de tener mucho problema. Es una idea que la hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo, que Dios conoce todo, Dios es omnisciente. Lo interesante es que la omnisciencia de Dios y el conocimiento de Dios no se detiene o no para con lo que es real nada más. Y les recuerdo que lo que es real incluye el futuro también, las cosas que van a pasar. Pero en la definición que estábamos viendo al principio, decíamos que Dios sabe todas las cosas posibles. Y ahora, esto es diferente. Estamos haciendo una distinción entre las cosas reales y las cosas posibles. Las cosas reales es las cosas que son o que ya sucedieron, que están pasando o que van a pasar. Son las cosas reales. Las cosas posibles es algo diferente. Tenemos unos ejemplos en la Biblia. Vamos a ver dos, donde Dios da información sobre acontecimientos que pudieron suceder, pero que no sucedieron. O sea, que eran cosas posibles, pero que no llegaron a ser cosas reales. O sea, que no pasaron, no se llevaron a cabo. Sin embargo, Dios las conocía. Vamos a verlas. Primera de Samuel 23, del 10 al 13. Aquí en esta historia tenemos a David que está huyendo del rey Saúl. Y llega a esta ciudad y está en esta ciudad. Y Saúl estaba al acecho de David. Y vamos a leer lo que sucede aquí. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila. Keila era la ciudad donde David estaba, a destruir la ciudad por causa mía. Entonces, David se está escondiendo en esta ciudad y le llega el mensaje de que Saúl viene a destruir la ciudad. Entonces, David le pregunta a Dios en el versículo 11: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. David está preguntando: ¿va a venir Saúl
y va a atacar la ciudad. Además, si Saúl viene, los habitantes de la ciudad me van a entregar a Saúl. Y Dios le dice, Jehová le responde y le dice sí va a pasar, sí sucederá. Versículo 12. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? David le hace una pregunta a Dios acerca del futuro, acerca de algo que pudiera pasar. Y Dios le dice, sí, va a pasar, así como tú dices, te van a entregar, Saúl va a venir a atacar y te van a entregar, la ciudad te va a entregar a Saúl. Y David, al escuchar esta respuesta, se levanta y se va de la ciudad. Y Saúl no viene, no ataca. Lo interesante aquí es que Dios sabía lo que iba a pasar. Si David se hubiera quedado en la ciudad, Saúl hubiera venido y lo hubieran entregado. Y Dios sabía que eso era exactamente lo que iba a pasar. Dios no estaba diciendo, pues hay mucha posibilidad de que sí te entreguen. No, le estaba diciendo, así va a pasar. Pero no sucedió. Dios sabía qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran seguido exactamente como estaban. Ahora, David se levanta y se fue y no se llevó a cabo. Pero lo que Dios dijo seguía siendo cierto. Si lo hubieran entregado a Saúl, si David se hubiera quedado en ese lugar. Y Dios sabía que ese era el caso. Dios tenía conocimiento de lo que pudiera pasar. De esta manera, el conocimiento de Dios no se limita solamente a las cosas que pasan o a las cosas que van a pasar, sino a las cosas que pudieran pasar también. Tenemos otros ejemplos. Mateo 11, del 21. Vamos a leer el 21 y el 23. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. De nuevo, aquí es Jesús el que está hablando, y Jesús no está diciendo lo que Jesús está diciendo, en este caso, que si se hubieran hecho los milagros, estas ciudades se hubieran arrepentido. Son posibilidades, son cosas que hubieran sucedido. Jesús sabía que si esos milagros se hubieran hecho en esa ciudad, la gente se hubiera arrepentido. Y así hubiera pasado. Si Jesús va y hace esos milagros, la gente se hubiera arrepentido. Era un conocimiento que Dios tenía de de cosas que son posibles, pero que no sucedieron, porque los milagros no se hicieron en esa ciudad. Pero si se hubieran hecho, se hubieran arrepentido. Y Dios sabía, en su conocimiento, en su omnisciencia, Él sabía que así era, así pudiera haber sido. Hay otro ejemplo. En 2 de Reyes 13:19. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, Joás, le dijo:
al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Asiria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Asiria. La idea aquí, el contexto aquí, es, tienes al rey Joás y a Eliseo y están peleando, están en guerra contra Siria. Y Eliseo le dice, de parte de Dios, que tome son unas flechas que tiene y que golpee la tierra con ella. Y Joás golpea la tierra 3 veces. Y entonces Eliseo le dice, si hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, hubieras acabado con ellos, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria, porque 3 veces golpeó la tierra. De nuevo, aquí está demostrando el conocimiento de Dios de las cosas posibles. Si hubiera golpeado 5 veces, hubiera derrotado completamente al ejército. El conocimiento de Dios va más allá de las cosas que sucedieron. Lo que sucedió fue que golpeó 3 veces, sino que va más allá y sabe que si hubiera golpeado 5 veces, hubiera derrotado a Asiria. Ahora, estos ejemplos que tenemos en la Biblia son para demostrar la idea que la Biblia nos da del conocimiento de Dios acerca de las cosas posibles. A este conocimiento de Dios también se le llama conocimiento intermedio. Y habla, como veníamos viendo, de que Dios sabe todas las cosas posibles, todas las cosas que pudieran suceder. Quiero que echemos a andar un poquito nuestra imaginación, nos pongamos a meditar un poquito en esto, para que quede más claro esta idea. Una aplicación un poco práctica del conocimiento intermedio, de lo que estamos leyendo aquí. Mire, piensen en el día de hoy. Piensen en todo lo que hicieron el día de hoy. Y piensen en las decisiones que han tomado el día de hoy, desde que se levantaron. ¿Cuántas cosas han decidido y cuántas cosas han hecho desde que se levantaron? Decidieron cuando se levantaron qué se van a poner de ropa, qué vamos a vestir. Decidieron qué iban a comer. Decidieron que a lo mejor para irse al trabajo esta mañana se iban a ir caminando en vez de irse en el carro. Todo el día estuvieron tomando decisiones. Ni nos damos cuenta a veces de todas las decisiones que tomamos. Ahora, la mayoría de las decisiones que tomamos son bastante insignificantes. O sea, que no tienen tanta importancia o no son cosas que van a trascender el día de hoy. Son bastante mundanas las decisiones que tomamos, la mayoría. Pero muchas otras veces tomamos decisiones que sí son más importantes, decisiones que sí son más relevantes. Por ejemplo, quizá decidimos que voy a renunciar a mi trabajo y voy a empezar mi propio negocio. Es una decisión que tomaste y es una decisión importante que va a traer consecuencias que van más allá del momento. Puede que ahorita que están por terminar la escuela, algunos deciden que se van a ir a estudiar a otra parte, que se van a ir a estudiar su carrera a otra ciudad. Son decisiones importantes, decisiones que tienen ramificaciones. Muchos de nosotros en algún momento escogimos la persona con la que nos íbamos a casar. Todas estas son decisiones que tomamos. Entonces, hay decisiones que tomamos todos los días. Constantemente estamos tomando decisiones que quizá no son muy importantes, pero también tomamos decisiones que sí son importantes, que tienen trascendencia. Entonces, enfoquémonos en esas decisiones importantes que tomamos. Por ejemplo, en mi caso,
En el año 2007, cuando salí de la prepa, decidí que me iba a ir a estudiar a Obregón. Decidí que me iba a ir, para estudiar mi carrera, me iba a ir de Álamos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de irme a Obregón, me hubiera ido a Hermosillo? No tengo idea. La verdad, yo no sé qué hubiera pasado. Pero Dios sí. Dios sabe exactamente en dónde estaría hoy y cada cosa que hubiera pasado diferente en mi vida y en la vida de otras personas con las cuales afecto a mi alrededor, si hubiera decidido diferente. Y esto es verdad con cada decisión que he tomado. Cada decisión que he tomado es una oportunidad para que el caminito se vaya para un lado o para otro lado. Y después tomo otra decisión y el caminito se va para otro lado. Y así sucesivamente. De nuevo, muchas decisiones no tienen trascendencia. Son cosas que no importan, pero muchas otras sí. Y Dios sabe de mi vida qué hubiera pasado si en vez de decidir irme a Obregón, decido irme a Hermosillo. Si en vez de decidir estudiar ingeniería en sistemas, decido estudiar medicina. Dios sabe qué hubiera pasado con mi vida a detalle si cada una de esas decisiones las hubiera hecho de una manera diferente. Dios conoce exactamente dónde estaría hoy y qué hubiera pasado con cada detalle de mi vida. Y lo que es fascinante es que esto es verdad de cada persona que existe. Dios sabe exactamente qué hubiera pasado con cada persona si hubieran tomado una decisión diferente a lo largo de su vida. Y también lo sabe de cada persona que ha existido desde el principio de los tiempos y que va a existir en el futuro. Y sabe cómo las decisiones que yo tomé ahora afectan a las personas alrededor de mí y cómo las decisiones de ellos me afectan a mí y así sucesivamente. Dios conoce cada detalle de todas las posibilidades, de todas las posibles ramificaciones que nuestras decisiones hubieran tenido o pudieran tener. Y esta idea, la verdad, es bastante difícil de comprender para nosotros porque somos seres finitos. Nuestra mente no es como la mente de Dios. Pero Dios, en su omnisciencia, en su conocimiento perfecto, tiene ese tipo de conocimiento. Y no nos queda más que decir lo que el salmista dijo en el Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No podemos llegar a entender lo que es el conocimiento perfecto que Dios tiene. Pero sí nos podemos dar una idea de la capacidad que Él tiene. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es que Dios primeramente se conoce perfectamente a sí mismo, pero también conoce todo lo que existe, todo lo que es real, o sea, todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y todo lo que va a suceder, Él lo conoce. Pero también conoce todo lo que pudiera haber sucedido dadas circunstancias diferentes, dadas decisiones diferentes que pudiéramos haber tomado. Dios sabe exactamente qué hubiera pasado en cada una de esas circunstancias. Y esta idea del vasto conocimiento de Dios le da un significado mucho más profundo
a lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El conocimiento de Dios es un conocimiento que apenas podemos empezar a imaginarnos. Va más allá de todo lo que existe, de todo lo que es real. Él sabe todo lo que pudiera haber sido. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis, nomás para evitar malentendidos. Ahorita que hablábamos un poco de las decisiones que tomamos y de las ramificaciones que esas decisiones tienen, pareciera que le estoy dando mucha importancia a nuestras decisiones. Y sí, nuestras decisiones son importantes. Nuestras decisiones son reales, nuestras decisiones tienen ramificaciones o consecuencias reales, consecuencias eternas. Pero no tenemos que dejar de fuera y tenemos que recordar que Dios es un Dios soberano. Y a lo que me refiero con esto es que aun cuando tomamos decisiones y las decisiones tienen consecuencias, últimamente Dios está en completo control de todo lo que sucede. Y la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, no importa lo que las criaturas, nosotros decidamos hacer o dejemos de hacer. Dios es un Dios soberano. Y más adelante vamos a estudiar la soberanía de Dios y ahí vamos a profundizar. Simplemente no quise dejar pasar esto porque pareciera que le estoy dando demasiada importancia a las decisiones que tomamos. Sí son importantes, pero al final de cuentas Dios tiene el control completo. Y parte de ese control completo que Él tiene que ver con el hecho de que Dios sabe exactamente qué va a suceder y qué pudiera suceder si las situaciones fueran diferentes. Adelante. Salmo 139, 16. ¿Ya lo pusiste? 16. Creo que dice que Dios tenía destinado todos los días de nuestra vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces, ahí habla un poco del control, de la soberanía de Él. Sin quitar nuestras decisiones, pues Él ya sabe. Ya sabe, sí. ¿Dónde vamos a terminar? Exactamente. Pero nuestras decisiones, al final de cuentas, sí son decisiones reales. Sí, son reales. Y Dios es tan poderoso y Dios es tan perfecto que aun cuando nosotros tenemos la libertad de decidir, su voluntad se va a llevar a cabo. Así es. Esa parte la vamos a ver a detalle cuando estudiemos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero viene más adelante. Muy bien. La siguiente parte de nuestra definición es que Dios sabe todo en un acto singular. Y a lo que nos referimos con un acto singular es que Dios está plenamente consciente de todo el tiempo. Por ejemplo, si Dios quisiera decirnos la cantidad de granos de arena que existen en la playa, o el número de estrellas que existen en el universo, Dios no tendría que contarlos rápidamente. O Dios no tendría que ponerse a pensar un poco como si estuviera recordando el número, como si hace mucho tiempo que no pensara en ello. Más bien, Dios sabe todas las cosas todo el tiempo. Todas las cosas siempre están presentes en su conciencia. Dios no se olvida de nada. Dios no aprende nada nuevo y Dios está consciente de todo el tiempo. Ahorita hablábamos que Dios sabe todo lo que existe y todo lo que pudiera suceder, y Dios sabe todo eso todo el tiempo. Él no tiene que recordar o Él no tiene que ponerse a pensar
o no tiene que rápidamente calcular o contar. Dios sabe todo el tiempo. Por eso decimos que es en un acto singular. Y por último, Dios sabe todo en un acto eterno. Esto quiere decir que el conocimiento de Dios no cambia, no crece. Dios no aprende cosas nuevas, porque si Dios pudiera aprender algo nuevo, entonces su conocimiento no hubiera sido completo o perfecto antes de que aprendiera ese nuevo. Por eso es eterno. Desde la eternidad, Dios ya conocía, ya sabía todas las cosas. Y desde la eternidad, Dios sabía todas las cosas todo el tiempo. De nuevo, nos es difícil comprender cómo fuera esto. A nosotros que se nos olvida lo que comimos al mediodía o dónde dejamos las llaves, nos es difícil entender cómo es que Dios sabe todo desde toda la eternidad en un acto singular, en un momento. Y también sabe todo lo que pudiera suceder. El conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios es fascinante y apenas podemos empezar a comprender un poquito de lo que es. En resumen, entonces, de la omnisciencia de Dios o del conocimiento de Dios, es que Dios se conoce plenamente a sí mismo, perfectamente. La infinidad de Dios mismo, Dios la conoce perfectamente. Y Dios conoce todo lo que es real, todo lo que existe en la creación, en el pasado, en el presente y en el futuro. Él lo conoce todo de nosotros, cada detalle, cada pensamiento, Dios lo conoce perfectamente. Y Dios conoce todo lo que pudiera suceder, todo lo que es posible, Dios lo sabe. Y lo sabe en un acto singular, o sea, en un momento todo está presente en su mente y lo ha sabido desde la eternidad. Esa es la omnisciencia de Dios. Ahora, junto con su omnisciencia o de la mano de la omnisciencia, tenemos la sabiduría de Dios. Son dos cosas que van de la mano: su omnisciencia y su sabiduría. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios hacia estas metas. Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios, o sea, la mejor manera de llevar a cabo esas metas. Y esta definición va más allá de que Dios sabe todas las cosas. Eso era su omnisciencia. Esta definición especifica que las decisiones de Dios en cuanto a lo que va a hacer son siempre decisiones sabias. Es posible que tengas conocimiento de lo que va a pasar y aún así tomes una decisión que no sea sabia. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Sabemos lo que va a pasar y de todas maneras tomamos la decisión incorrecta. Pero Dios, que tiene conocimiento perfecto, también tiene la sabiduría para que con ese conocimiento perfecto de todo lo que es, de todo lo que va a ser y de todo lo que pudiera ser, llevar a cabo sus planes, sus propósitos de la mejor manera posible. Hacerlo sabiamente. Muchos versículos hablan de la sabiduría de Dios. Romanos 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Job 9:4. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. Luego vamos a estudiar la omnipotencia de Dios, que habla de su poder. Profunda es su sabiduría, vasto su poder.
¿quién puede desafiarlo y salir bien librado? Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y es interesante que las pone juntas, porque Dios sabe todo, y porque lo sabe todo puede tomar decisiones sabias, y además tiene el poder para llevar a cabo esas decisiones perfectamente. Todo está entrelazado. Acuérdense cuando estábamos estudiando que los atributos de Dios en realidad no son cosas independientes. Simplemente es una manera de definir un aspecto de Dios, pero Dios es un ser que no tiene partes. Todos son parte de Dios, de lo mismo. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios tiene el conocimiento perfecto y tiene la sabiduría perfecta, de tal manera que cualquier cosa que Él decida hacer y la lleve a cabo, va a ser la mejor manera, va a ser el mejor propósito, y lo va a llevar a cabo de la mejor manera posible. Los planes de Dios son perfectos, y los planes de Dios hacia nosotros son perfectos. Los planes que Dios tiene para nosotros son perfectos. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra nos habla, nos anima, nos exhorta a confiar en Dios, a poner nuestra confianza en Dios, confiar sus planes, confiar sus propósitos. Y el saber, el poder tener esa confianza de que Dios lo sabe todo, de que Dios es perfectamente sabio, de que Dios tiene todo el poder para llevar a cabo sus planes, nos da la confianza de en realidad poder confiar en Él sin ninguna reserva, porque sus planes son perfectos. Porque en su conocimiento perfecto, nada se le va a escapar. No hay nada que pueda sorprender a Dios. Él ya sabe todo. Ya sabe todo lo que pudiera pasar, todo lo que va a pasar. Y tiene un plan para nuestras vidas que toma todo esto en cuenta. Por eso podemos decir que todas las cosas les ayudan a bien, que todas las cosas obran para bien, para sus hijos, para nosotros. Lo que Dios sabiamente decida, podemos decir con certeza que es lo mejor. Ahora, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y en nuestro conocimiento limitado y en nuestra sabiduría limitada, a veces no tienen sentido. Pero tenemos que recordar que Dios es un Dios que tiene conocimiento perfecto, que tiene sabiduría perfecta, y al final su plan se va a llevar a cabo, y lo que Él decida es lo mejor para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Los planes de Dios son perfectos, y podemos decir eso con certeza porque sabemos que su conocimiento es perfecto y que su sabiduría es perfecta. ¿Qué dice? ¿Y cómo sabe eso entonces? Habla de la profundidad de la sabiduría de Dios, que hace inescrutables tus caminos, ¿no? O profundidad de riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No, aquí lo tengo, con ese versículo voy a cerrar, no te adelantes.
Ahora, Dios nos comunica su sabiduría. Por eso el conocimiento de Dios y la omnisciencia de Dios lo tenemos catalogado en la parte de los atributos comunicables. Dios nos comunica de su sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Y esta sabiduría o esta habilidad para vivir una vida que le agrade a Dios viene primeramente de hacer dos cosas: de leer su palabra y de obedecerla. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si leemos su palabra, y no nada más la leemos, sino que la llevamos a práctica, si tememos a Dios, si tememos fallarle a Dios, si queremos agradarle y obedecer sus mandamientos, Él nos va a dar de su sabiduría. Ahora, obviamente, la sabiduría de Dios es infinita, la de nosotros no lo es. Dios nos puede impartir de su sabiduría, nos puede ayudar a tomar las decisiones correctas, nos puede dar dirección, pero nuestra sabiduría, nuestro conocimiento sigue siendo limitado. Pero también tenemos que, ya en una aplicación práctica, tenemos que reconocer que nuestro conocimiento es limitado, que nuestra sabiduría es limitada y que solamente Dios es el que conoce todas las cosas. Solamente Dios es el que sabe exactamente cómo van a suceder las cosas y cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Lo mejor que podemos hacer nosotros es que preguntarle a Dios, pedirle dirección, en vez de nosotros mismos intentar decidir por nosotros qué es lo mejor. Cuando nos encontramos en un momento de que tenemos que tomar una decisión, Dios ya sabe todo lo que pudiera pasar si decides una cosa u otra, a veces tenemos más de dos opciones. Dios sabe exactamente cómo va a suceder, qué va a suceder con cada una de esas decisiones. Y Dios quiere comunicárnoslos a nosotros. Quiere que a través de su palabra, a través de la comunión con Él, estemos en contacto, estemos en su presencia, para que al momento que tengamos que tomar esas decisiones, Él nos pueda guiar. Solamente Él tiene el conocimiento perfecto y debemos de confiar en Él más que en nuestro propio entendimiento. Y termino con este versículo que Pedro nos estaba diciendo, Romanos 11:73. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos a orar. Señor, solamente tú, Padre, tienes todo el conocimiento, solamente tú eres sabio, solamente tú tienes todo el poder. No hay nadie como tú, Señor, te alabamos. Ayúdanos, Padre, a rendir nuestra voluntad, nuestros planes a ti, Señor. Reconocemos que tú ya sabes del principio, del fin. Tú ya sabes, Señor, todo lo que pudiera suceder.
Y reconocemos que no hay mejor lugar donde pudiéramos estar sino en tu voluntad. Gracias porque eres un Dios perfecto. Gracias porque podemos confiar en que nada se escapa de tus manos, que tú lo sabes todo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Te damos la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.